sindicales. Eso se ha vuelto una mafia. En Colombia en el 2010 habían 50 contratos sindicales, hoy hay más de 2.000 contratos sindicales. Hay más de 400.000 trabajadores hoy cubiertos por contratos sindicales, más que por convención colectiva. Por convención colectiva hay más o menos unos 300.000 trabajadores en Colombia y por contratos sindicales ya hoy hay más de 400.000 trabajadores. Es un tema que nos amenaza y es una pelea que en mi concepto no le corresponde dar a la escuela, sino al sindicalismo, ¿sí? Yo creo que la central unitaria y el caso de ustedes que hacen parte de esta central tienen que entender que hay una gran amenaza a través de los pactos colectivos que sigue con una dinámica importante, que de las tres modalidades de la contratación colectiva que hay en Colombia, que es la convención, el pacto colectivo y el contrato sindical, nosotros creemos que la única modalidad que se hace con cierto nivel de autonomía y libertad es la convención colectiva. Tanto el pacto colectivo como el contrato sindical niegan cualquier posibilidad de diálogo social. No hay diálogo social, es una imposición unilateral de los empresarios. Y ese es un tema que nos amenaza y ustedes no son, digamos, el centro de esta posibilidad, de este riesgo en un futuro. Y adicional a eso, el otro problema es que todavía seguimos muy fragmentados, todavía seguimos creando sindicatos donde ya hay sindicatos. Eso, en mi concepto, es una tendencia negativa porque le quita eficacia al sindicalismo auténtico, sindicalismo autónomo, como es el caso de Sutimac, sindicato que es independiente de la patronal, pero que eso le va generando pues, ruidos y mellas a la eficacia de la lucha sindical. Entonces creo que hay dificultades, tenemos problemas y un gobierno, el anterior gobierno, el de Uribe, lo promovió estos sindicatos amarillos, patronales, de manera muy abierta. Era el modelo del sindicalismo que promovía Uribe, el sindicalismo de participación, que ellos llamaban, un sindicalismo participativo. Pero este gobierno, el gobierno de Santos, y lamentablemente con un ministro que surgió del sindicalismo, se han hecho lo de la vista gorda. No promueven, pero tampoco actúan para contener o para sancionar la creación de estos sindicatos falsos por los patronos, que son sindicatos creados por los empresarios para debilitar los sindicatos autónomos, sindicalismo auténtico, ¿cierto? Entonces creo que ese es un poco el tema del momento. Indiscutiblemente la debilidad del sindicalismo colombiano explica las profundas desigualdades que hay en Colombia. Un país profundamente desigual, donde la riqueza se distribuye con una profunda desigualdad, y creo que la única forma de mejorar esos indicadores es fortaleciendo el sindicalismo, creciendo, siendo mayoritarios, promoviendo sindicatos de rama unificados por sector, no más sindicatos de empresa, no sindicatos de rama que hagan paralelismo, sindicatos unitarios. Yo creo que hoy en Colombia lamentablemente hay también en muchos dirigentes la idea de contribuir a la fragmentación, que es un modelo que le favorece a los empresarios. Es decir, en la ley laboral colombiana el modelo de la fragmentación es un modelo que se favorece por la legislación laboral y nos dan un bombón, que son los foros sindicales. Entonces aquí hay un sindicalismo que a veces nos interesa más los fueros que los derechos de los trabajadores, ¿sí? Ese es un tema que a veces está detrás de la promoción de estos sindicatos, más que defender derechos y mejorar conquistas. Está que hay algunos que quieren una estabilidad de ellos en contra del bienestar general. Y hoy tenemos más un sindicalismo de aforados que un sindicalismo de trabajadores sindicalizados. Yo creo que el sindicalismo hay que sindicalizarlo. Hay que sindicalizar al sindicalismo a través de grandes sindicatos de rama y obviamente luchando permanentemente contra la amenaza de los pactos colectivos y de los contratos sindicales, que son las estrategias del gobierno y de los empresarios. Un gobierno que hoy no podemos decir que lo promueve como lo es Uribe, pero lamentablemente tampoco hace absolutamente nada para obstaculizar esta ilegalidad de los empresarios y desde el mismo Estado como patrono, porque muchos contratos sindicales también están en el sector público.
muchos contratos sindicales están en el sector público. Entonces yo creo que aquí hay un problema nuevo que ha surgido en Colombia, que es un problema grave en México, el caso de los sindicatos de protección patronal, donde los empresarios crean sindicatos, firman acuerdos leoninos y no se pueden crear sindicatos auténticos. Entonces es un tema complicado. Yo les comento que la CGT hizo un ataque pues, contra la Escuela Nacional Sindical bastante violento, porque esto es un tema también probablemente es una estrategia política de la CGT de crecer a punta de contratos sindicales, pero adicional a eso este es un problema también de mafias. Y no solamente es un tema de la CGT, incluso más grave que por fuera de la CGT. Es decir, la mayoría de los contratos sindicales no están en la CGT, a pesar de que la CGT lo tiene como política. Pero es un tema que estamos en Colombia viendo el crecimiento de un sindicalismo mafioso, como lo hay en México, de los charros mexicanos que controlan, digamos, grandes negocios a costa de la miseria de los trabajadores mexicanos. Y ese es un tema que lo estamos viendo en Colombia. Lamentablemente, pues, la forma como reaccionó la CGT, me parece a mí, no fue muy de buen nivel, un discurso bastante descompuesto. Pero yo creo que este es un tema que obviamente la escuela tendrá que dar un aporte a esta discusión, pero creo que no somos los actores fundamentales en este debate. Yo creo que los actores fundamentales es el sindicalismo auténtico, el sindicalismo autónomo, porque la escuela no es un sindicato, es un centro de apoyo y de acompañamiento a los sindicatos para que mejoren sus capacidades propositivas, de discurso técnico, de acompañarlos para que tengan mejores argumentaciones en la mesa, para que los empresarios no salgan con sus economistas, sus contadores, sus abogados y traten de presentarnos la realidad que no es, que muchas veces lo hacen en las negociaciones colectivas donde no hacen sino llorar, están quebrados, que están aguantando hambre, para que los trabajadores se sacrifiquen y le viven llorando. Aquí tenemos una clase empresarial limosnera, pues viven llorando y pidiendo limosna, y enriqueciéndose permanentemente a costa pues de el Estado bajándole impuestos, el Estado haciendo reformas laborales regresivas para que ganen más plata y siguen llorando. Entonces esa es una realidad que ha contribuido también a estos profundos desequilibrios sociales que tenemos en el país. Pues tenemos una clase empresarial muy mezquina, sinceramente, y estamos a puertas de una negociación de un conflicto armado, pero lamentablemente uno observa que los empresarios no quieren asumir costos, quieren una paz barata, pero no quieren asumir costos, porque el tema de la construcción de una paz en un país definitiva tiene que ver mucho con construir una sociedad mucho más igualitaria, una sociedad mucho más incluyente, y me parece a mí que el fin de un conflicto armado sin resolver estos problemas estructurales nos puede llevar a un proceso de paz violenta, como ocurre hoy en el caso de Guatemala, que después de un conflicto, o en el caso de Salvador, pues después de un conflicto político armado, hoy tenemos más muertes violentas que antes, por la descomposición social, las bandas, el hambre, el narcotráfico, las drogas. Esas son realidades que ya vemos en otros países, que si en Colombia ese desprendimiento de los empresarios no existe, y un Estado que tenga una política mucho más equitativa en el tema salarial, en el tema tributario, en el tema del gasto público, en el tema de subsidio, porque este es un Estado que es como un Robin Hood al revés. Aquí tenemos una estructura tributaria donde paga más la gente pobre que la rica, en impuestos, a través de los impuestos indirectos. Pero en el gasto público, ese gasto va más a subsidios de los ricos que de los pobres. Un ejemplo es el caso de Agro Ingreso Seguro, pues que supuestamente era para ayudar a los pequeños agricultores, pero miremos hacia dónde se dirigió esos subsidios del Estado, que fue a apoyar a las familias más poderosas del campo, ¿cierto? Mucho más ricas. Entonces tenemos un Estado que recauda impuestos golpeando más a las clases medias y bajas, pero cuando se gasta la plata ayuda más a los ricos que a los pobres. Entonces eso también contribuye más a generar desigualdad. Entonces yo creo que es importante que aquí haya un sindicato fuerte, sólido,
pero no podemos tampoco decir que es un sindicato que no tenga amenazas o riesgos. Hay necesidad de mejorar la tasa de sindicalización, a pesar de que es una tasa que creo que está bordeando el 33%, ¿no? ¿Cuánto está? Pues según este dato estamos ya cerquita, estamos por encima del 40. Bueno, es una tasa bastante buena para lo que es el país, pero tenemos todavía margen de crecimiento y también tenemos amenazas de sindicatos paralelos, ¿cierto? Pequeñitos que hay, pero esos sindicatos pequeños algún día se nos pueden crecer y no sabe uno, se pueden volver también allí sindicatos amarillos que puedan usar las empresas para debilitarnos. Yo creo que estos temas hay que mirarlos con mucha tranquilidad, pero indiscutiblemente es un tema también de desprendimiento de los trabajadores, porque a veces muchos de estos sindicatos se crean es con el afán del fuero, del permiso sindical, del beneficio personal. Sí, entonces yo creo que esos son temas que en el sindicalismo también son problemas que tenemos internos que hay que resolver. Pues no todos los problemas están afuera, sino que también los tenemos adentro. Y esos problemas no podemos tampoco pasarlos como si no existieran, porque algún día se nos crecerán y ya se volverán inmanejables. Entonces, darle la bienvenida y obviamente decirles que la Escuela Nacional Sindical pues seguirá acompañándolos en este proceso, pero obviamente ustedes son los que van a negociar, ustedes son los que tienen la necesidad de mirar cómo están las bases, prepararse en mejores condiciones para este proceso, porque el diálogo social no excluye tampoco la movilización social. Hay que estar preparados también, si es el caso, para hacerlo, porque como ya lo hemos dicho, tenemos una clase empresarial pues que no le gana nada. Pues todo lo que se consigue hay que pelearlo. Incluso una de las cosas que reclamaba el gobierno de la que estuvimos en la OIT era que nosotros supuestamente no reconocíamos los avances, y uno de los avances era el pasado acuerdo estatal, pero la central unitaria le expresaba al gobierno de que ese acuerdo no fue un regalo, fue producto de una lucha, que tuvo que haber un paro, movilización, marcha. Entonces fue un acuerdo que lo valoramos, pero fue un acuerdo que fue producto también de la pelea. Entonces esos son ejemplos de que en este país a veces hay que hacer grandes movilizaciones para hacer acuerdos, y muchas veces hay que hacer otras grandes movilizaciones para que los cumplan, porque tenemos también una clase empresarial y un Estado que es también un mal ejemplo de incumplimiento de los acuerdos, porque, y ustedes reconocen eso, uno firma una convención y posteriormente hay que estar peleando para que la cumplan. Entonces esos son temas que hace parte de esta cultura que tenemos en Colombia, y que bueno, ese es el país en el que vivimos y ese es el país en el que nos tocó hacer sindicalismo. Pero por lo menos aquí tenemos un instrumento importante de lucha, pues, que está vigente, que tiene su historia y que indiscutiblemente pues, tiene todo un reconocimiento pues, de las calidades de muchos de los dirigentes que tienen gran experiencia en este proceso, y que obviamente ha sido momentos de altibajos con la empresa, buenos momentos, malos momentos. Hoy creo que no estamos pasando por el mejor momento en la relación con la empresa. Incluso la empresa se molestó mucho con el artículo que sacó la escuela frente al tema del tema de la violencia que se dio en el caso de Puerto Nare. No le gustó mucho el párrafo final, pues cuando hablábamos de que hubo un buen momento, pero que hoy teníamos que decir que había un deterioro en el proceso de diálogo social, en parte porque hay una política también de la empresa de marchitar algunas plantas, y eso no es un tema que sea concertado con los sindicatos, sino que es un tema que lo ha hecho de manera unilateral la empresa, y son temas pues que no le gustó mucho a la empresa esa parte final, pero yo creo que es un tema de la realidad que se vive hoy en día, ¿cierto? Uno no puede estar, uno tiene que reconocer cuando de pronto hay actitudes pues que ayuden a que el diálogo social sea constructivo, pero cuando hay decisiones que son negativas a los trabajadores y se hacen sin consultar, porque yo creo que si hay de pronto necesidades de la empresa de hacer reestructuraciones, de trasladar plantas, si esos temas se explican y se conciertan, se dialogan y se pueden llegar a acuerdos, me parece que es lo ideal. Pero cuando se hace de manera unilateral y la gente ve que donde trabaja
la empresa merma la producción, hay la incertidumbre sobre el empleo. No creo que sea una contribución importante para que estos procesos de diálogo social se den en los mejores términos como se dieron en el pasado. Entonces, de todas formas, pues, felicitarlo por este proceso, porque yo creo que el éxito de una negociación también depende mucho de la preparación. Y creo que el sindicato este año da un buen ejemplo, pues, de prepararse para llegar en mejores condiciones a la mesa de negociación, que uno de los valores fundamentales en una mesa, de las ventajas estratégicas, es la información. Cuando uno va a negociar sin información, está muerto. Tener información nos da poder. La información es poder. Los empresarios tienen toda la información y por eso tienen siempre mayor poder de negociación que los trabajadores. Aquí estamos intentando medio compensar eso. Ya alguien decía aquí, la información que tenemos no es 100% pues primaria. Gran parte de esta se construye de manera secundaria, pero nos hace un acercamiento más o menos a la realidad que tiene el grupo, y yo creo que eso nos da elementos importantes para que las peticiones que hagamos sepamos el impacto que tiene en la estructura de costos de la empresa y tener la capacidad de argumentar de que lo que vamos a pedir, los problemas que tenemos los trabajadores y las necesidades que pretendemos resolver a través de la negociación y el pliego de peticiones no van a generar ningún riesgo de inviabilidad para la empresa. Yo creo que eso es por lo menos importante. Entonces, darles las gracias por el espacio que me dieron para saludarlos y desearles pues que terminen la jornada de hoy con bastante éxito. Así que adelante, compañeros. Gracias, compañero. Bueno, estamos hablando.